Firmé una certificación sabiendo que el margen ya no existía. Mis superiores pedían velocidad, y el sistema no quería preguntas. En el taller vi cómo pequeñas concesiones empezaban a regresar convertidas en fallos. Seguí trabajando, consciente de que cada decisión quedaba en silencio. En la primavera de 1944, cuando la planificación aliada para la liberación de Europa Occidental alcanzaba su fase final, la guerra se definía tanto por grandes concentraciones de tropas como por una red extensa de infraestructuras técnicas. Entre el sur de Inglaterra y los puertos del Canal de la Mancha, miles de talleres, depósitos y centros de mantenimiento sostenían el ritmo operativo de fuerzas aéreas, terrestres y navales. La fecha era abril de 1944. La localización, un complejo de mantenimiento aliado situado en el sur de Inglaterra, vinculado a la logística del despliegue que seguiría al desembarco en Normandía. La situación operativa exigía una preparación constante de material, con un margen de error cada vez más reducido. El complejo no figuraba en los comunicados de prensa ni en los mapas destinados al público. Era un conjunto funcional de naves metálicas, fosos de inspección, almacenes de piezas y oficinas administrativas. Su misión consistía en revisar, reparar y acondicionar equipos que serían enviados al continente en cuestión de semanas. Allí se procesaban motores de aviación, sistemas hidráulicos, componentes de vehículos y equipos eléctricos. El trabajo se organizaba en turnos prolongados, con procedimientos estandarizados y controles documentales estrictos. Cada pieza debía cumplir tolerancias definidas por manuales técnicos elaborados por fabricantes y aprobados por los mandos. En ese entorno trabajaba un suboficial técnico del ejército británico, asignado al área de inspección final de componentes mecánicos. Su nombre no aparecía en informes estratégicos ni en órdenes del día de alto nivel. Había sido formado antes de la guerra en un taller industrial y, tras su movilización, había sido destinado a funciones técnicas por su experiencia previa. Su labor cotidiana consistía en observar, medir y certificar. Pasaba horas frente a bancos de trabajo, verificando el ajuste de piezas que otros habían reparado o reconstruido. Su jornada seguía una secuencia repetitiva: recepción del lote, comprobación visual, medición con calibres, anotación en formularios y autorización para el envío. El ritmo se había intensificado desde febrero. Los envíos aumentaban y los plazos se acortaban. La cadena logística estaba sometida a una presión creciente, resultado de la acumulación de material destinada a una operación de gran escala. Los manuales exigían procedimientos completos, pero la realidad imponía decisiones de priorización. En las reuniones de coordinación, los responsables insistían en la necesidad de cumplir cuotas diarias. El lenguaje era técnico y administrativo, centrado en cifras y porcentajes de cumplimiento. Durante las primeras semanas de abril, el suboficial comenzó a notar pequeñas irregularidades. No se trataba de fallos evidentes, sino de desviaciones menores respecto a los estándares habituales. Algunas piezas mostraban desgaste prematuro, otras habían sido ajustadas al límite inferior de tolerancia. Los formularios indicaban que las reparaciones se habían realizado conforme a los procedimientos, pero la observación directa sugería un margen de fragilidad. En condiciones normales, esas piezas habrían sido devueltas al taller para un retrabajo completo. En el contexto actual, se aprobaban con una nota aclaratoria. El problema no era individual. Los talleres dependían de suministros que llegaban con retraso, y las piezas de repuesto escaseaban. La solución administrativa consistía en reutilizar componentes siempre que fuera posible. La doctrina técnica aceptaba la práctica en situaciones excepcionales, siempre que se mantuvieran ciertos límites. La dificultad residía en definir dónde terminaba la excepción y comenzaba el riesgo operativo. En los informes internos, la situación se describía como gestión de recursos bajo presión. En paralelo, los equipos de planificación logística elaboraban previsiones basadas en tasas de desgaste estimadas. Esas estimaciones se apoyaban en datos de campañas anteriores, ajustados a nuevas condiciones. Sin embargo, la concentración de material y la proximidad de la operación prevista alteraban los supuestos. Los talleres trabajaban con un volumen que no había sido experimentado antes en ese mismo marco temporal.
La acumulación de pequeños compromisos técnicos comenzaba a ser perceptible para quienes observaban el flujo de material pieza por pieza. El suboficial no tenía acceso a los planes operativos completos. Su conocimiento se limitaba a su área y a las instrucciones que recibía. Aún así, comprendía que el material que pasaba por su mesa no regresaría fácilmente para correcciones. Una vez enviado al continente, su mantenimiento dependería de unidades avanzadas con recursos limitados. Esa comprensión formaba parte de la cultura técnica del momento, transmitida en cursos y circulares. La responsabilidad individual se entendía como un eslabón dentro de un sistema mayor. A mediados de abril se introdujeron modificaciones en los procedimientos de inspección. Se redujeron algunos pasos considerados redundantes y se delegaron verificaciones en niveles inferiores. La medida fue comunicada como temporal. Los responsables insistieron en que la calidad no debía verse afectada. En la práctica, la carga de trabajo se redistribuyó y el tiempo dedicado a cada pieza disminuyó. El suboficial ajustó su rutina a las nuevas directrices, manteniendo, en la medida de lo posible, sus criterios de observación. Las primeras señales de limitación aparecieron en los registros de devolución desde unidades de entrenamiento. Algunos equipos presentaban fallos menores tras periodos cortos de uso. Los informes no atribuían causas claras y se resolvían con ajustes adicionales. En las reuniones técnicas se mencionaban como incidencias normales. La acumulación de casos, sin embargo, empezó a llamar la atención de quienes revisaban los datos con continuidad. El entorno físico del taller reflejaba esa tensión. El ruido constante de maquinaria, el olor a aceite y metal, y la iluminación artificial prolongada formaban parte de la rutina. Los trabajadores mantenían una disciplina estricta, conscientes de la importancia de su labor. No había gestos heroicos ni discursos motivacionales. La contribución se medía en piezas terminadas y en formularios firmados. El suboficial observaba el movimiento continuo de cajas marcadas, con destinos codificados, sin conocer el detalle de su empleo final. Hacia finales de abril, el flujo de material alcanzó un punto de saturación. Los espacios de almacenamiento se reorganizaron para acomodar nuevos envíos. Las prioridades cambiaban con rapidez, según las necesidades comunicadas por los mandos logísticos. En ese contexto, la capacidad de detener una pieza para una revisión adicional se volvía cada vez más limitada. La estructura del sistema favorecía la continuidad del flujo sobre la corrección exhaustiva. El suboficial registró en su cuaderno personal, no oficial, algunas observaciones técnicas. No eran informes formales, sino notas para seguimiento. Señalaban patrones de desgaste y ajustes repetidos. Ese cuaderno no formaba parte del archivo del taller. Era una herramienta personal, tolerada mientras no interfiriera con el trabajo asignado. La práctica era común entre técnicos con experiencia, como forma de mantener un control propio sobre procesos complejos. El mes de mayo se acercaba y con él una intensificación adicional de las actividades. Las órdenes indicaban que los envíos debían completarse en plazos concretos. El sistema parecía funcionar, pero lo hacía al límite de sus márgenes. Las decisiones discretas tomadas en cada banco de trabajo, en cada inspección abreviada, se acumulaban sin una evaluación global inmediata. La percepción general era de eficiencia y cumplimiento. En ese punto, el trabajo continuaba según lo establecido. No se habían producido interrupciones mayores ni revisiones de alto nivel. El suboficial seguía su rutina, consciente de las limitaciones, ajustándose a las directrices vigentes. La situación se mantenía estable en apariencia, sostenida por un equilibrio frágil entre necesidad operativa y rigor técnico. A comienzos de mayo de 1944, el complejo de mantenimiento entró en una fase que los responsables describían como de máxima eficiencia operativa. En términos administrativos, los indicadores mostraban mejoras. Los tiempos medios de procesamiento se habían reducido y el volumen de material certificado aumentaba cada semana. Sin embargo, ese rendimiento se sostenía sobre una serie de ajustes acumulativos que no figuraban de forma explícita en los informes de situación. Las excepciones se habían normalizado. El suboficial técnico observaba cómo los nuevos procedimientos, inicialmente presentados como temporales, se consolidaban en la práctica diaria. Las inspecciones abreviadas dejaban de ser la excepción y pasaban a ser la norma.
En algunos casos, la verificación final se limitaba a comprobar el funcionamiento básico, sin someter los componentes a pruebas prolongadas. La justificación era constante. El tiempo disponible no permitía otra cosa y los manuales admitían márgenes en situaciones de urgencia operacional. Al mismo tiempo, comenzaron a llegar notificaciones desde